Lo que sucedió a continuación expondría a un policía corrupto, destruiría una carrera construida sobre el abuso de poder y resultaría en uno de los acuerdos por derechos civiles más grandes en la historia del Estado. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, déjeme saber desde dónde está viendo en los comentarios a continuación. Y si aún no lo ha hecho, presione ese botón de suscripción, porque este caso lo dejará absolutamente boquiabierto con la forma en que se desarrolla. La jueza, Barbara Taylor, había pasado 15 años en el estrado federal. Era respetada, consumada y conocida por su enfoque, justo pero firme, hacia la justicia. A los 52 años, había presidido miles de casos, desde fraudes corporativos hasta crímenes violentos. Conducía un sedán modesto, vivía en un vecindario suburbano tranquilo y nunca antes había recibido ni siquiera una multa por exceso de velocidad en toda su vida adulta. Esa tarde de martes, llevaba su atuendo profesional habitual debajo de su toga judicial, que se había quitado después de que terminara la corte para el descanso del almuerzo. Nada en su conducción era errático o sospechoso. Viajaba 5 millas por debajo del límite de velocidad, usaba sus señales de giro y seguía todas las leyes de tránsito. Pero nada de eso importó al oficial Wright. Wright llevaba 8 años en el departamento de policía. En el papel, parecía un buen policía con reconocimientos y críticas de desempeño positivas. Pero lo que sus supervisores no sabían, o quizás optaron por ignorar, era que Wright había desarrollado un patrón preocupante de dirigirse a profesionales negros exitosos. Parecía disfrutar particularmente de humillar a personas que habían logrado más de lo que él jamás lograría. Cuando Wright vio a la jueza Taylor conduciendo su sedán por el centro, algo activó sus instintos depredadores. Tal vez fue su postura confiada, su apariencia profesional o simplemente el hecho de que era una mujer negra que parecía exitosa. Cualquiera que fuera la razón, tomó una decisión que lo perseguiría por el resto de su vida. La parada de tráfico comenzó normalmente. Wright se acercó a la ventana del conductor con la mano apoyada en su arma, lo que inmediatamente le pareció a la jueza Taylor agresivo e innecesario. Había manejado suficientes casos criminales para reconocer cuando un oficial buscaba problemas en lugar de simplemente hacer su trabajo. Wright le pidió su licencia y registro sin explicar por qué la había detenido. La jueza Taylor le proporcionó con calma ambos documentos mientras preguntaba qué infracción había cometido. Wright ignoró su pregunta y regresó a su coche patrulla, dejándola sentada allí durante casi 20 minutos. Durante esos 20 minutos, Wright buscó su información en todas las bases de datos a las que pudo acceder. Buscaba cualquier cosa, cualquier excusa para escalar la situación. Órdenes de arresto pendientes, multas impagas, licencia suspendida, cualquier cosa que le diera ventaja sobre esta mujer, que claramente pensaba que era mejor que él. Pero el historial de la jueza Taylor estaba impecable, sin órdenes de arresto, sin multas impagas, sin infracciones de tránsito, nada. Su licencia estaba vigente, su registro era válido y su seguro estaba al día. Wright estaba frustrado, pero no estaba listo para rendirse. Cuando regresó a su coche, su actitud había cambiado. Era más agresivo, más confrontacional. Le dijo que saliera del vehículo. La jueza Taylor preguntó por qué, declarando que había proporcionado todos los documentos solicitados y que no había cometido ninguna infracción de tránsito. Wright alzó la voz y repitió su orden. La jueza Taylor obedeció,
Pero también hizo algo que resultaría crucial más tarde. Activó la grabadora de voz de su teléfono, que todavía estaba en el portavasos de su coche. Todo lo que sucedió después fue capturado en audio cristalino. Wright le ordenó que pusiera las manos sobre el capó de su coche. La jueza Taylor volvió a preguntar qué infracción había provocado esta parada. Wright le dijo que se callara y hiciera lo que se le ordenaba. Su lenguaje se volvió cada vez más agresivo e inapropiado para una parada de tráfico profesional. Luego, Wright cometió su primer gran error. Comenzó a registrar su bolso sin consentimiento ni causa probable. La jueza Taylor declaró claramente que no consentía ninguna revisión y pidió ver una orden judicial. Wright se rió y dijo que no necesitaba su permiso ni una orden. Mientras rebuscaba entre sus pertenencias, Wright encontró su tarjeta de identificación judicial. La mayoría de los oficiales se habrían dado cuenta de su error de inmediato y se habrían disculpado profusamente. No Wright. En cambio, la acusó de tener una identificación falsa y afirmó que estaba suplantando a una jueza federal. La jueza Taylor explicó con calma que de hecho era una jueza federal en funciones y sugirió que contactara al tribunal para verificar su identidad. La respuesta de Wright reveló todo sobre su carácter y sus motivaciones. Dijo que no le importaba si era la presidenta de los Estados Unidos. Ella iba a aprender algo de respeto. Pregunta rápida para ustedes que están viendo. ¿Alguna vez han presenciado mala conducta policial de primera mano? Escriban sí en los comentarios si lo han hecho. Wright esposó a la jueza Taylor y la colocó en la parte trasera de su coche patrulla. Ella se mantuvo tranquila y profesional, incluso cuando sus derechos constitucionales estaban siendo violados a plena luz del día. Pidió hablar con su supervisor y le dijeron que se callara la boca. Lo que Wright no se dio cuenta era que la jueza Taylor tenía una memoria eidética para los procedimientos legales y el derecho constitucional. Cada acción ilegal que tomó, cada violación de sus derechos, cada comentario inapropiado estaba siendo catalogado en su mente para la demanda que ya estaba planeando. El arresto carecía por completo de fundamento. Wright afirmó que ella estaba conduciendo de manera errática, pero las imágenes de la cámara del tablero demostrarían más tarde que esto era mentira. Afirmó que ella era hostil y poco cooperativa, pero la grabación de audio demostró que había sido educada y complaciente durante todo el encuentro. Afirmó que se había resistido al arresto, pero hubo testigos que vieron todo el incidente y testificarían que nunca se resistió a nada. Wright transportó a la jueza Taylor a la cárcel del condado, donde el proceso de fichaje se volvió aún más humillante. Les dijo a los oficiales de ingreso que era una criminal de carrera que se hacía pasar por jueza federal. Sugirió que la procesaran por cargos de robo de identidad y fraude, además de las infracciones de tránsito que había fabricado. Los oficiales de ingreso, que en realidad eran competentes en sus trabajos, reconocieron inmediatamente que algo andaba mal. Habían procesado a suficientes criminales reales para saber que la jueza Taylor no encajaba en el perfil. Su comportamiento, sus patrones de habla, su conocimiento de los procedimientos legales, todo en ella sugería que era exactamente quien decía ser. Uno de los oficiales de ingreso contactó en secreto al Tribunal Federal mientras Wright completaba el papeleo. En menos de 30 minutos, el tribunal confirmó que la jueza Barbara Taylor era efectivamente una jueza federal en funciones y que se esperaba su regreso al tribunal esa tarde para una audiencia de sentencia. El supervisor de la cárcel, un oficial veterano con 25 años de experiencia,
comprendió inmediatamente la magnitud de la situación. Un oficial de policía había arrestado ilegalmente a una jueza federal basándose en cargos fabricados. Esto no era solo mala conducta. Era suicidio profesional para todos los involucrados. El supervisor intentó manejar la situación en silencio. Se acercó a Wright y sugirió que liberaran a la jueza Taylor de inmediato y olvidaran todo lo sucedido. Wright, que era increíblemente estúpido o increíblemente arrogante, se negó. Insistió en que ella era una criminal y exigió que la procesaran por completo. Fue entonces cuando el supervisor tomó la llamada que pondría fin a la carrera de Wright. Contactó al jefe de policía, al fiscal de distrito y a la oficina de campo del FBI. En una hora, la cárcel estaba plagada de investigadores, oficiales de asuntos internos y agentes federales. La jueza Taylor fue liberada de inmediato con profusas disculpas de todos, excepto de Wright, quien continuó insistiendo en que no había hecho nada malo. Se le ofreció atención médica, servicios de asesoramiento y cualquier otra cosa que pudiera necesitar. Ella declinó cortésmente y pidió copias de todos los informes y grabaciones relacionados con su arresto. Lo que sucedió después haría que Wright deseara haber elegido una profesión completamente diferente. El FBI abrió una investigación de derechos civiles en cuestión de horas. El Departamento de Policía inició una investigación de asuntos internos. La oficina del fiscal de distrito comenzó a revisar cada caso en el que Wright había estado involucrado, y la jueza Taylor contrató al mejor abogado de derechos civiles del estado. La evidencia contra Wright era abrumadora. Las imágenes de la cámara del tablero mostraban a la jueza Taylor conduciendo normalmente y cumpliendo con todas las leyes de tránsito. La grabación de audio capturó cada acción ilegal y comentario inapropiado. Múltiples testigos confirmaron que ella había sido cooperativa y profesional durante todo el encuentro, pero la investigación reveló algo aún más perjudicial. Wright tenía un patrón de dirigirse a profesionales negros exitosos. Durante los últimos 3 años, había realizado docenas de arrestos cuestionables, casi todos involucrando a médicos, abogados, empresarios y otros profesionales negros. Los propios registros del Departamento de Policía mostraban que Wright arrestaba a conductores negros a una tasa 5 veces mayor que a conductores blancos, a pesar de trabajar en los mismos vecindarios y turnos que sus colegas. Sus informes de arresto eran frecuentemente inexactos o completamente fabricados. Las quejas en su contra habían sido ignoradas o desestimadas sin una investigación adecuada. Asuntos internos. Descubrió que Wright se había jactado ante otros oficiales de poner en su lugar a la gente estirada. Había hecho comentarios racistas en el vestuario e incluso llevaba un marcador personal de cuántos trajes había humillado. Cuanto más cavaban los investigadores, peor se ponía para Wright y para todo el Departamento de Policía. Encontraron evidencia de supervisores encubriendo quejas, evidencia de políticas discriminatorias y evidencia de una cultura que no solo toleraba el racismo, sino que lo fomentaba activamente. La jueza Taylor se convirtió en la pieza central de una investigación federal de derechos civiles que finalmente conduciría a un decreto de consentimiento que requeriría que todo el Departamento de Policía se sometiera a supervisión federal durante la próxima década. Pero la pesadilla de Wright apenas comenzaba. El arresto de una jueza federal había atraído la atención de los medios nacionales, y su rostro aparecía en todos los medios de comunicación del país.
Abogados de derechos civiles de toda la nación comenzaron a llamar a la jueza Taylor, ofreciendo sus servicios pro bono. Ella eligió a Angelique Martínez, una abogada litigante legendaria que había ganado más de $200 millones en acuerdos contra departamentos de policía en todo el país. Martínez era conocida por sus interrogatorios despiadados y su capacidad para exponer la corrupción sistémica en las agencias de aplicación de la ley. La demanda presentada 3 meses después fue una obra maestra de estrategia legal. No solo apuntaba a Wright por sus acciones ilegales, iba tras todo el departamento de policía por crear y mantener una cultura de discriminación racial. Nombró a Wright, a su supervisor, al jefe de policía y a la ciudad como demandados. La denuncia detallaba el patrón de Wright de dirigirse a profesionales negros exitosos con precisión quirúrgica. Martínez había entrevistado a 43 personas que habían sido detenidas, registradas o arrestadas ilegalmente por Wright durante los últimos 5 años. Las historias eran notablemente similares. Hombres y mujeres negros profesionales conduciendo por áreas del centro, detenidos por infracciones fabricadas, sometidos a registros humillantes y, a menudo, arrestados con cargos falsos que luego fueron desestimados. El doctor Michael Stevens, un destacado cirujano, describió cómo Wright lo había detenido mientras se apresuraba a realizar una cirugía de emergencia. Wright lo había obligado a permanecer bajo la lluvia durante más de 1 hora mientras registraba su BMW, lo que hizo que el doctor Stevens perdiera la cirugía y potencialmente le costara la vida a un paciente. La abogada Sarah Johnson relató cómo Wright la había arrestado frente a sus hijos después de que ella cuestionara por qué estaba registrando su vehículo durante una parada de tráfico rutinaria. Pasó 6 horas en la cárcel antes de que los cargos fueran misteriosamente desestimados. El empresario David Chen contó cómo Wright lo había esposado afuera de su propio restaurante, alegando que parecía sospechoso caminando por el edificio. Chen estaba revisando su propiedad después del horario de atención, algo que hacía todas las noches durante 15 años. El patrón era innegable, y Martínez lo utilizó para construir un caso inquebrantable no solo contra Wright, sino contra todo el sistema que lo había protegido y permitido durante años. La defensa legal de Wright fue un desastre desde el principio. Su abogado intentó argumentar que él había seguido los procedimientos policiales adecuados y que la jueza Taylor había sido poco cooperativa. Esta estrategia se desmoronó en minutos cuando Martínez reprodujo la grabación de audio de todo el encuentro. El jurado escuchó claramente la voz de Wright diciendo que no le importaba si era la presidenta de los Estados Unidos. Lo escucharon registrar sus pertenencias sin consentimiento. Lo escucharon hacer comentarios inapropiados sobre ponerla en su lugar. Lo escucharon fabricar cargos y mentir al personal de la cárcel. El abogado de Wright intentó entonces argumentar que el arresto fue un error de buena fe, que Wright creía genuinamente que la jueza Taylor estaba suplantando a una jueza federal. Este argumento también se desmoronó cuando Martínez presentó pruebas que mostraban que Wright tenía acceso a múltiples bases de datos que habrían confirmado inmediatamente su identidad. Pero Martínez no se contentó con probar la culpabilidad de Wright. Quería exponer a todo el sistema corrupto que le había permitido operar con impunidad durante años. Durante el descubrimiento, desenterró correos electrónicos internos que mostraban que los supervisores estaban al tanto de las quejas contra Wright, pero habían optado por ignorarlas. Un correo electrónico particularmente perjudicial del sargento de Wright
Decía, Wright sabe cómo manejar a los problemáticos en nuestro distrito. A veces, tienes que mostrarle a esta gente quién manda. Otro correo electrónico de un teniente discutía la reasignación de Wright a áreas con más actividad, lo que era código para vecindarios con poblaciones negras más altas. Los propios registros de capacitación del Departamento de Policía mostraban que Wright había recibido múltiples reprimendas por uso excesivo de la fuerza y procedimientos de arresto inadecuados, pero nunca había enfrentado una disciplina seria. Su expediente personal contenía 19 quejas de ciudadanos, todas desestimadas sin una investigación adecuada. Martínez también descubrió que el departamento tenía un sistema de cuotas no oficial que recompensaba a los oficiales por arrestos en ciertos vecindarios. Wright había liderado consistentemente el departamento en arrestos, lo que le valió elogios de supervisores que se preocupaban más por las estadísticas que por los derechos constitucionales. El juicio duró 6 semanas y se convirtió en una sensación mediática. Cada día, el tribunal estaba lleno de reporteros, activistas de derechos civiles y miembros de la comunidad que querían ver que se hiciera justicia. La jueza Taylor testificó durante 2 días completos, describiendo en detalle cómo Wright había violado sus derechos y la había humillado en público. Su testimonio fue devastador. Hablando con el mismo tono medido que usaba desde el estrado, describió metódicamente cada acción ilegal que Wright había tomado. Explicó cómo su comportamiento había violado la 4ª, 5ª y 14ª enmiendas de la Constitución. Detalló el trauma emocional de ser esposada y encarcelada como una criminal común a pesar de no haber cometido ningún delito. Pero quizás lo más poderoso fue cuando describió las implicaciones más amplias de las acciones de Wright. Explicó cómo su comportamiento socavaba la confianza pública en la aplicación de la ley y hacía más difícil que otros oficiales hicieran su trabajo de manera efectiva. Habló sobre cómo sus acciones enviaban un mensaje a la comunidad negra de que el éxito y la educación no ofrecían protección contra el acoso policial. Wright subió al estrado en su propia defensa y fue un desastre total. Bajo el interrogatorio de Martínez, se contradijo repetidamente. No podía explicar por qué había detenido a la jueza Taylor en primer lugar. No podía justificar por qué había registrado sus pertenencias sin consentimiento. No podía proporcionar ninguna evidencia para respaldar los cargos que había presentado contra ella. Cuando Martínez le preguntó sobre su patrón de dirigirse a profesionales negros, Wright se volvió defensivo y enojado. Negó ser racista mientras simultáneamente hacía comentarios que revelaban sus verdaderas creencias sobre las personas negras que habían alcanzado el éxito. El momento más dañino llegó cuando Martínez reprodujo una grabación de la propia cámara corporal de Wright durante un arresto anterior. En la grabación, Wright podía ser escuchado diciendo: «Estas personas piensan que sus títulos elegantes los hacen mejores que nosotros. Les mostraré quién tiene realmente el poder». El rostro de Wright se puso pálido mientras se reproducía la grabación. Su abogado objetó, pero el daño ya estaba hecho. El jurado escuchó las propias palabras de Wright, revelando sus motivaciones para dirigirse a ciudadanos negros exitosos. Testigos expertos testificaron sobre el impacto psicológico de los perfiles raciales y la mala conducta policial. La doctora Angela Foster, una destacada investigadora sobre el sesgo policial, explicó cómo las acciones de Wright encajaban en el patrón clásico de los oficiales
que usan su placa para mantener las jerarquías raciales. Un ex jefe de policía de otra ciudad testificó sobre los procedimientos adecuados para las paradas de tráfico y explicó cómo cada acción que Wright había tomado violaba el entrenamiento policial básico y el derecho constitucional. Llamó la conducta de Wright el peor ejemplo de mala conducta policial que había visto en 30 años de aplicación de la ley. El equipo legal de la ciudad intentó desesperadamente limitar su responsabilidad. Argumentaron que Wright era un oficial descarriado que actuaba fuera de su capacitación y que la ciudad no debería ser responsable de sus acciones individuales. Esta estrategia de defensa salió mal cuando Martínez presentó pruebas que mostraban que la ciudad estaba al tanto del patrón de mala conducta de Wright, pero no había tomado medidas correctivas. Los registros de asuntos internos mostraban que el departamento había recibido docenas de quejas sobre el comportamiento de Wright, pero las había desestimado sistemáticamente sin una investigación adecuada. Los supervisores habían recibido informes sobre sus comentarios inapropiados, pero no habían tomado ninguna medida disciplinaria. Las propias políticas de la ciudad requerían que los oficiales informaran la mala conducta de sus colegas, pero varios oficiales testificaron que se les había disuadido de presentar informes contra Wright. Algunos dijeron que temían represalias de supervisores que protegían a Wright debido a sus altos números de arrestos. Martínez también presentó pruebas que mostraban que la ciudad había pagado acuerdos en varios casos anteriores que involucraban a Wright, pero nunca había investigado si existía un patrón de mala conducta. La ciudad esencialmente había estado pagando para encubrir los crímenes de Wright mientras le permitía continuar victimizando a los ciudadanos. Durante los argumentos de clausura, Martínez pronunció un discurso que conmovió a varios miembros del jurado hasta las lágrimas. Habló sobre cómo Wright había armado su placa para aterrorizar a ciudadanos que respetaban la ley basándose únicamente en su raza. Explicó cómo sus acciones representaban todo lo que estaba mal en la policía en Estados Unidos y por qué eran necesarios daños sustanciales para prevenir mala conducta similar en el futuro. El abogado de Wright hizo un argumento a medias sobre los peligros que enfrentan los oficiales de policía y pidió comprensión. Pero después de semanas de evidencia que mostraba el abuso sistemático de poder de Wright, la súplica cayó en saco roto. El jurado deliberó solo durante 4 horas antes de emitir su veredicto. Encontraron a Wright responsable de violar los derechos constitucionales de la jueza Taylor bajo el color de la ley. Encontraron a su supervisor responsable de no entrenarlo y supervisarlo adecuadamente. Hallaron al jefe de policía, responsable de mantener políticas que permitían la discriminación racial. Y hallaron a la ciudad responsable de crear y sostener una cultura de discriminación. Luego, llegó la indemnización que sorprendió a todos en la sala del tribunal. El jurado otorgó a la jueza Taylor un total de $6 millones en daños, 2 millones en daños compensatorios por su dolor, sufrimiento y angustia emocional. 4 millones en daños punitivos destinados a castigar a los demandados y disuadir futuras malas conductas. La sala del tribunal estalló en vítores por parte de los miembros de la comunidad que habían abarrotado la galería. La jueza Taylor se mantuvo impasible, pero aquellos que la conocían podían ver la satisfacción en sus ojos. Se había hecho justicia, pero las consecuencias para Wright y el departamento de policía apenas comenzaban. El veredicto de $6 millones causó ondas de choque en las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en todo el estado.
Los jefes de policía comenzaron a revisar las prácticas de sus propios departamentos, aterrorizados de que pudieran albergar su propia versión de Wright. Se implementaron rápidamente programas de capacitación y se reformaron los procedimientos de quejas. Pero para Wright, personalmente, la sentencia financiera fue solo el principio de su caída. La investigación criminal del FBI aún estaba en curso, y los fiscales federales estaban considerando cargos por violar los derechos civiles de la jueza Taylor bajo el pretexto de la ley. De ser declarado culpable, Wright se enfrentaba a hasta 10 años de prisión federal. Los cargos criminales llegaron exactamente 6 semanas después del veredicto civil. Los fiscales federales habían pasado meses construyendo su caso. Y cuando finalmente presentaron cargos contra Wright, la acusación fue devastadora. Privación de derechos bajo el pretexto de la ley, encarcelamiento ilegal, presentación de informes policiales falsos y conspiración para violar derechos civiles. Cada cargo conllevaba una pena de prisión grave. El mundo de Wright colapsó de la noche a la mañana. Su pensión policial fue suspendida a la espera del resultado del caso penal. Su esposa solicitó el divorcio, llevándose a sus 2 hijos y mudándose al otro lado del país para vivir con sus padres. Su casa entró en ejecución hipotecaria cuando no pudo realizar los pagos de la hipoteca sin su salario de policía. La atención de los medios fue implacable. La foto de ficha de Wright apareció en todos los medios de comunicación del país. Su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción policial y parcialidad racial. Los manifestantes se reunieron fuera del juzgado durante su lectura de cargos, exigiendo sentencias máximas para todos los involucrados. Pero Wright no era el único que enfrentaba consecuencias. Su supervisor, el sargento David Walsh, también fue acusado de conspiración y ceguera deliberada ante las violaciones de derechos civiles. Los fiscales argumentaron que Walsh había ignorado a sabiendas las quejas contra Wright y que de hecho había fomentado su comportamiento discriminatorio a través de reasignaciones y evaluaciones positivas. El jefe de policía Robert Martínez también se enfrentó a cargos federales de derechos civiles. La investigación reveló que había recibido informes detallados sobre el patrón de mala conducta de Wright, pero los había enterrado para proteger la imagen del departamento. Los correos electrónicos mostraron que Martínez estaba más preocupado por la publicidad negativa que por las violaciones constitucionales. El juicio de los 3 acusados se convirtió en un espectáculo nacional. Expertos legales lo calificaron como uno de los casos de mala conducta policial más significativos en décadas. Organizaciones de derechos civiles enviaron representantes para observar cada día del procedimiento. El juzgado requirió seguridad adicional para manejar las multitudes de manifestantes y personal de los medios. El juicio federal de Wright reveló detalles aún más perturbadores sobre su comportamiento. Los fiscales presentaron pruebas de que había plantado drogas en al menos 3 sospechosos negros para justificar arrestos. Imágenes de cámaras corporales lo mostraron dejando caer pequeñas bolsas de marihuana durante registros y luego descubriéndolas momentos después. La doctora Jennifer Hassan, una psiquiatra prominente, testificó sobre cómo Wright había destruido su reputación en la comunidad médica al arrestarla bajo cargos fabricados de posesión de drogas. Había gastado $50,000 en honorarios legales para limpiar su nombre, pero el arresto ya le había costado sus privilegios hospitalarios y varios lucrativos contratos de consultoría. La fiscalía también reveló que Wright
había estado vendiendo información sobre arrestos pendientes a organizaciones criminales. Alertaba a los narcotraficantes sobre redadas planificadas a cambio de pagos en efectivo. Esta corrupción iba mucho más allá de la parcialidad racial hasta la criminalidad abierta. El abogado de Wright intentó retratarlo como un oficial dedicado que había cometido errores bajo presión. Esta estrategia de defensa se desmoronó cuando los fiscales reprodujeron grabaciones de Wright fanfarroneando sobre sus arrestos a otros oficiales. En una grabación particularmente dañina, Wright describió cómo disfrutaba viendo a profesionales engreídos retorcerse cuando los esposaba. El jurado escuchó el testimonio de un ex informante policial que describió cómo Wright lo había obligado a hacer declaraciones falsas contra sospechosos negros. El informante, que había recibido inmunidad a cambio de su testimonio, detalló un esquema sistemático para fabricar pruebas y crear causa probable para arrestos. Testigos expertos explicaron cómo las acciones de Wright violaban cada principio de la policía constitucional. La doctora María Rodríguez, profesora de criminología, testificó que el comportamiento de Wright representaba los peores aspectos de la cultura policial y demostró cómo el poder descontrolado podía corromper incluso a aquellos juramentados para proteger y servir. La defensa llamó a testigos de carácter que describieron a Wright como un hombre de familia y voluntario comunitario, pero su testimonio sonó hueco después de semanas de pruebas que mostraban su abuso sistemático de poder. Varios testigos de carácter en realidad dañaron el caso de Wright cuando admitieron bajo contrainterrogatorio que nunca habían presenciado su trabajo policial de primera mano. El juicio del sargento Walsh reveló cómo las fallas de supervisión habían permitido el reinado de terror de Wright. Investigadores de asuntos internos testificaron que Walsh había recibido quejas detalladas sobre la conducta de Wright, pero las había desestimado sin una investigación adecuada. Walsh incluso había asesorado a Wright sobre cómo escribir informes que justificarían arrestos cuestionables. La fiscalía presentó pruebas de que Walsh había participado activamente en la conspiración para violar los derechos civiles de los ciudadanos. Había reasignado a Wright a áreas con mayor población negra, específicamente para aumentar los números de arrestos. Había elogiado las tácticas agresivas y el desempeño de Wright en las evaluaciones, mientras ignoraba las señales obvias de mala conducta. El abogado de Walsh argumentó que simplemente estaba siguiendo órdenes de funcionarios de mayor rango que exigían estadísticas de arresto crecientes. Pero los fiscales demostraron que Walsh había ido más allá del mero cumplimiento para facilitar activamente las prácticas discriminatorias de Wright. El jefe de policía Martínez se enfrentó a los cargos más graves debido a su posición de autoridad. La fiscalía argumentó que había creado y mantenido una cultura que no solo toleraba la parcialidad racial, sino que la recompensaba activamente. Martínez había ascendido a oficiales basándose en el número de arrestos sin tener en cuenta el cumplimiento constitucional o las quejas de los ciudadanos. La evidencia contra Martínez incluía correos electrónicos donde discutía la necesidad de mantener el orden en ciertos vecindarios a través de tácticas policiales agresivas. Había ignorado repetidamente las recomendaciones de los investigadores de asuntos internos para disciplinar a Wright y a otros oficiales problemáticos. El juicio de Martínez reveló corrupción sistémica en todo el departamento de policía. Los investigadores federales
Habían descubierto que la capacitación sobre prejuicios raciales había sido eliminada del plan de estudios de la academia bajo su liderazgo. Los procedimientos de investigación de quejas habían sido deliberadamente debilitados para proteger a los oficiales de la rendición de cuentas. El jurado deliberó durante 3 días antes de emitir veredictos de culpabilidad en todos los cargos para los 3 acusados. Wright fue declarado culpable de 8 delitos graves, relacionados con violaciones de derechos civiles, encarcelamiento ilegal y corrupción. Walsh fue declarado culpable de cargos de conspiración y ceguera deliberada. Martínez fue declarado culpable de los cargos más graves relacionados con el mantenimiento de una conspiración criminal dentro del Departamento de Policía. El día de la sentencia llegó en una fría mañana de diciembre, exactamente 18 meses después de que Wright hubiera divisado por primera vez a la jueza Taylor conduciendo por el centro. La sala del tribunal estaba abarrotada con asientos adicionales en salas adyacentes con transmisiones de video. Wright fue sentenciado primero. El juez federal Robert Chen, quien había revisado miles de páginas de evidencia y declaraciones de impacto de las víctimas, pronunció una mordaz evaluación de los crímenes de Wright. Llamó al comportamiento de Wright un cáncer en la institución de la aplicación de la ley, y señaló que sus acciones habían socavado la confianza pública en la policía a nivel nacional. Wright recibió 15 años de prisión federal, seguidos de 3 años de libertad supervisada. Se le exigiría que pagara restitución a todas las víctimas identificadas de su mala conducta. Su certificación policial fue revocada permanentemente y se le prohibió trabajar en la aplicación de la ley para siempre. En el momento en que se anunció la sentencia, las piernas de Wright cedieron y se derrumbó en su silla. Su abogado tuvo que apoyarlo físicamente mientras el juez continuaba leyendo los términos de su castigo. Wright tendría 62 años cuando saliera de prisión, asumiendo que cumpliera su sentencia completa. El sargento Walsh recibió 8 años de prisión federal por su papel en facilitar los crímenes de Wright. El juez señaló que los supervisores tienen una responsabilidad especial para prevenir la mala conducta y que Walsh había fallado espectacularmente en ese deber. Su pensión fue confiscada y se le ordenó pagar una restitución sustancial a las víctimas. El jefe de policía Martínez recibió la sentencia más severa de 12 años de prisión federal. El juez Chen explicó que los puestos de liderazgo conllevan los más altos niveles de responsabilidad y rendición de cuentas. La incapacidad de Martínez para abordar problemas conocidos había permitido años de violaciones de derechos civiles que afectaron a cientos de ciudadanos. Las sentencias provocaron ondas de choque en las comunidades encargadas de hacer cumplir la ley en todo el país. Los jefes de policía comenzaron a implementar reformas inmediatas en los procedimientos de investigación de quejas y programas de capacitación sobre prejuicios. El miedo a la persecución federal por violaciones de derechos civiles se convirtió en un poderoso motivador para que los departamentos abordaran la mala conducta de manera seria. Pero las consecuencias se extendieron mucho más allá de los 3 acusados. Todo el departamento de policía fue puesto bajo supervisión federal a través de un decreto de consentimiento que duraría al menos 10 años. Cada política, programa de capacitación y procedimiento disciplinario estaría sujeto a aprobación y monitoreo federal. La ciudad se vio obligada a pagar $42 millones adicionales en acuerdos a otras víctimas de mala conducta
de Wright, que se presentaron después del veredicto inicial. Estos acuerdos incluyeron a médicos, abogados, maestros, dueños de negocios y otros profesionales que habían sido blanco únicamente por su raza y éxito. La jueza Taylor utilizó la atención mediática para abogar por una reforma policial más amplia. Testificó ante el Congreso sobre la necesidad de legislación federal para abordar los prejuicios sistémicos en la aplicación de la ley. Su poderoso testimonio, pronunciado con el mismo tono medido que había utilizado durante su propio juicio, ayudó a generar impulso para cambios de política significativos. La Academia de Policía fue completamente reestructurada bajo supervisión federal. Se exigió a los nuevos reclutas que completaran capacitación exhaustiva sobre prejuicios y programas de compromiso comunitario. Los oficiales veteranos tuvieron que someterse a reentrenamiento o enfrentar el despido. La cultura del departamento comenzó a cambiar lentamente a medida que los oficiales problemáticos eran eliminados y reemplazados por profesionales orientados a la comunidad. Los ex colegas de Wright se distanciaron de él lo más rápido posible. Los oficiales que una vez se reían de sus chistes inapropiados, ahora afirmaban que siempre se habían sentido incómodos con su comportamiento. El muro de silencio azul que lo había protegido durante años se desmoronó cuando los oficiales enfrentaron un escrutinio federal de sus propias acciones. El caso se convirtió en un precedente histórico para los litigios de derechos civiles contra departamentos de policía. Las facultades de derecho comenzaron a enseñar Jueza Taylor contra Wright como un ejemplo de cómo la mala conducta individual podía exponer problemas sistémicos y resultar en una responsabilidad masiva para los municipios. La familia de Wright pagó un alto precio por sus crímenes. Sus hijos enfrentaron acoso en la escuela y tuvieron que cambiar sus nombres para escapar del estigma. Su ex esposa luchó por encontrar empleo debido a su asociación con su caso. Los efectos, dominó de sus acciones, destruyeron múltiples familias más allá de sus víctimas. Desde su celda de prisión federal, Wright observó cómo su antiguo departamento experimentaba una transformación completa. Se implementaron nuevo liderazgo, nuevas políticas, nueva capacitación y nuevas medidas de rendición de cuentas. La cultura en la que había prosperado fue desmantelada sistemáticamente y reemplazada por principios genuinos de policía comunitaria. La investigación del FBI se expandió a otros departamentos de policía después de descubrir que la mala conducta de Wright era parte de un patrón más amplio de violaciones de derechos civiles en múltiples jurisdicciones. Los fiscales federales abrieron investigaciones en 6 otras ciudades, lo que llevó a acusaciones adicionales y decretos de consentimiento. La jueza Taylor regresó a su tribunal federal con credibilidad y autoridad moral mejoradas. Su experiencia como víctima de mala conducta policial le dio una visión única de la intersección entre la aplicación de la ley y los derechos civiles. Comenzó a escribir opiniones influyentes que fortalecieron las protecciones para los ciudadanos contra el abuso policial. El caso también condujo a cambios legislativos a nivel estatal. Los legisladores aprobaron leyes que exigían la investigación independiente de las quejas de mala conducta policial y crearon juntas de supervisión civil con autoridad real para disciplinar a los oficiales. Los sindicatos policiales lucharon contra estos cambios, pero carecieron de apoyo público después del escándalo de Wright. La confianza de la comunidad en la aplicación de la ley, que había sido gravemente dañada por las acciones de Wright,
comenzó a reconstruirse lentamente bajo un nuevo liderazgo. Ayuntamientos, iniciativas de policía comunitaria y medidas de transparencia ayudaron a tender un puente entre la policía y los ciudadanos a los que se suponía que debían servir. Pero para Wright, sentado en su celda de prisión vistiendo ropa de recluso federal en lugar de un uniforme policial, no había una historia de redención. Había desperdiciado su carrera, su libertad, su familia y su reputación por la satisfacción temporal de humillar a ciudadanos negros exitosos. El poder que había abusado tan cruelmente se había ido para siempre, reemplazado por la impotencia del encarcelamiento. Sus apelaciones fueron rechazadas en todos los niveles. Los jueces federales no encontraron mérito en sus afirmaciones de extralimitación fiscal o sentencia excesiva. La evidencia de sus crímenes era simplemente demasiado abrumadora, el patrón de mala conducta demasiado claro y el daño a sus víctimas demasiado grave para justificar cualquier reducción en el castigo. La historia de la caída de Wright se convirtió en lectura obligatoria en academias de policía de todo el país como un ejemplo de cuán rápidamente una carrera en la aplicación de la ley podía ser destruida por el racismo y la corrupción. Los nuevos reclutas aprendieron sobre la policía constitucional no solo como una teoría legal, sino como una necesidad práctica para evitar la persecución federal. Años después, mientras Wright permanecía encerrado en una prisión federal, la jueza Taylor continuó sirviendo en el Tribunal Federal con distinción. Había transformado su experiencia traumática en una fuerza para un cambio positivo que protegería a innumerables víctimas futuras de experimentar lo que ella había soportado esa tarde de martes. La intersección donde Wright había divisado por primera vez a la jueza Taylor conduciendo se convirtió en un símbolo de cómo un momento de decisión podía cambiar múltiples vidas para siempre. Su elección de apuntarla por su raza y éxito aparente le había parecido solo otra molestia rutinaria. En cambio, se convirtió en el principio del fin para todo lo que pensaba que había construido. La elección de Wright de detener a la jueza Taylor esa tarde de martes le costó todo. Su sentencia de 15 años de prisión, su familia destrozada, su pensión perdida y su deshonra permanente. Todo surgió de un solo momento en que decidió que una mujer negra exitosa necesitaba ser puesta en su lugar. Había empuñado su placa como arma durante años, aterrorizando a ciudadanos inocentes mientras su departamento miraba hacia otro lado. La victoria de $6 millones de la jueza Taylor envió un mensaje claro de que habría rendición de cuentas para los oficiales que abusan de su poder. Su coraje para contraatacar expuso a todo un sistema de corrupción y cambió la forma en que la mala conducta policial es investigada y procesada a nivel nacional. Wright aprendió demasiado tarde que en la era de los teléfonos inteligentes y la supervisión federal, el racismo viene con consecuencias que algunas personas simplemente no pueden permitirse pagar. Las luces azules que parpadearon en el espejo retrovisor de la jueza Taylor ese día no solo señalaron una parada de tráfico, marcaron el principio del fin para un policía corrupto que se creía intocable. Se hizo justicia, pero el trabajo de reconstruir la confianza entre las comunidades y la aplicación de la ley continúa todos los días. Este caso fue intenso, pero el caso del lado derecho es aún más descabellado.